definitivamente eso sí. Vamos a iniciar con la pelvis. La pelvis es un órgano central, prácticamente el eje de nuestro organismo, el soporte de la columna vertebral. Entonces, la pelvis es una estructura ósea muy fuerte en todos los mamíferos, prácticamente en los reptiles también. Y la pelvis en este ser, es totalmente diferente a lo conocido. No es una pelvis de reptil, no es una pelvis de cetáceo, no es una pelvis de tortuga que sea compatible con las tortugas, los quelonios, ni con algún otro tipo de reptil anfibio, por ejemplo caimanes, los cocodrilos, algún otro tipo de reptil o inclusive serpientes marinas. No, afortunadamente no hay nada. ¿Que es un misterio? Sí. La pelvis, los científicos que han examinado esta pelvis han llegado a una sola conclusión: no se sabe cuál es la especie a la que correspondan. Esa es la primera. No se ha visto alguna otra, no se conoce otra pelvis de estas características físicas. Claro, viene la duda: no es cierto, eso no es una pelvis. Aquí está la tomografía, la radiografía. Están viendo en la pantalla el esqueleto, así nos llegó, así con ese amarradijo de las partes óseas. Aquí estamos viendo en la parte izquierda, en la parte superior de la pantalla, a un lado de la pelvis, la aleta que correspondería a la mano. Entonces, la pelvis no se sabe qué especie es, qué animal sea. Lo que sí, todos los entendidos expertos en este tipo de análisis, paleontólogos, antropólogos, zootecnistas, biólogos marinos, veterinarios, no han podido decirnos a qué especie corresponde. Lo que sí, todos llegan a la conclusión de que este ser se desarrollaba en un medio ingrávido, muy probablemente en un medio acuático. Entonces, por eso es que la pelvis es muy diferente. Esta pelvis no servía para un parto, como es en todos los mamíferos. Definitivamente no era para un parto. No era tampoco de algún reptil marino o de algún animal marino. No sabemos, porque las partes óseas es lo único que queda de un esqueleto. Las partes blandas se van al paso del tiempo, el cartílago todo se pierde. Lo que sí nos llamó mucho la atención y nos dio mucho gusto, que tanto las vértebras como la pelvis conservan su disco de crecimiento. Esto habla de que Atlatzin no había terminado de crecer, era un joven en edad humana, entre 12 y 14 años, y de que no se articula propiamente con los huesos como en los mamíferos. Esa es otra característica: el fémur no se articula directamente en una cavidad como se ocurre en los mamíferos. Entonces, inclusive en reptiles marinos, la pelvis sí tiene un hueco, una cavidad donde entra la epífisis, la cabeza femoral. Entonces, no sabemos cuál haya sido la función de la pelvis, pero sí tiene sus crestas ilíacas adaptadas para que encajen algunos huesos, muy posiblemente el fémur, debe ser el fémur. Y de que sí se ve una estructura ósea robusta, fuerte, definitivamente es fuerte. Pero también lo que llama la atención es la cresta ósea dorsal. Hacia la espalda vemos que tiene, hacia la
parte posterior vemos que tiene una saliente, una protuberancia, lo que en los mamíferos es considerado la espina apófisis espinosa de las vértebras. Aquí está fusionado en la pelvis, pero tiene una cresta ósea continua. Esto nos indica que muy posiblemente la pelvis tenía un reborde como si fuera una aleta para darle a este ser mayor estabilidad en los giros rápidos. Entonces, la pelvis es fuerte, muy consistente, pero no tiene los componentes óseos de un ser terrestre. Vamos a ver ahora los fémur. Nos han dicho que estos fémur son de caballo, pues hemos comparado con el fémur del caballo y definitivamente no. De una res tampoco. ¿Qué habrá sido este hueso? Muy posiblemente está adaptado a la vida marina, sobre todo para provocar una la fuerza era muy grande, la tuberosidad que se forma en la corredera tendinosa, en lo que sería la rodilla, indica que tenía uno o dos tendones muy fuertes. Esto es para la patada súbita, fuerte, para que este ser tuviera desplazamientos muy rápidos en el agua. Definitivamente sí. El tamaño de los cóndilos femorales también indica que esta rodilla estaba sometida a un intenso trabajo físico. Entonces, la pelvis sí corresponde fisiológicamente con el fémur. Un medio acuático muy adaptado para los movimientos de desplazamiento acuático, lo mismo que la tibia. Y las superficies en la rodilla, lo que sería la rodilla, sí corresponden el fémur con la tibia. Igual muy fuerte la tibia, con una protuberancia muy grande, lo que sería la espina anterosuperior tibial en el hombre. En este ser es pero bastante robusta, muy fuerte, muy prominente, lo cual indica que la tibia estaba sometida a presiones, jalones súbitos, fuertes, de tal forma que la tibia sí corresponde con la corredera o la corredera tendinosa que llega hacia la tibia. Un tendón muy fuerte, muy consistente, muy grueso. Entonces aquí sí hay una correlación pelvis, el fémur y la tibia. La tibia se ve que sí tenía los meniscos y que estaba sometida a tensiones muy fuertes. Este ser tenía muy probablemente la fuerza de un caballo. Ahí sí tenemos que aplicar ese término, la fuerza de un caballo, porque en los desplazamientos súbitos se requiere una gran fuerza motriz para mover la aleta hacia en lo que sería un movimiento anterior en el hombre. Entonces sí corresponde la pelvis, el fémur y la tibia, tanto la superficie articular como la tuberosidad que vemos en la parte superior de la tibia. Los dos huesos también son muy fuertes, muy consistentes, son los más fuertes, los más robustos de todo este esqueleto, lo cual indica que sí, muy posiblemente este ser tenía que hacer desplazamientos súbitos, fuertes, pero muy fuertes dentro del agua. Ahora, lo que son las aletas de las aletas podálicas, lo que serían los pies en el humano. Las aletas podálicas son totalmente de hueso, una sola pieza para cada extremidad podálica, y definitivamente sí tenía la mayor adaptación
para los desplazamientos en el agua, porque veamos aquí, tiene un gran reborde, alguien le llamaría una costilla en la parte posterior de la tibia. La parte anterior es totalmente plana para permitir el libre flujo del agua en esta superficie anterior de las aletas. Y en la parte posterior un reborde como si fuera una costilla para soportar, para que esta parte ósea de las aletas soportaran los desplazamientos en el agua. La superficie articular, lo que sería el tobillo, es redonda, totalmente uniforme, como si estuviera adaptada para articularse con un hueso totalmente redondo. Esto también concuerda con las extremidades, los huesos de las extremidades, donde la superficie articular es muy fuerte, muy consistente, es prácticamente el de la fuerza que ejerce la rodilla en el humano. Quiero decir que este tobillo era muy fuerte, muy resistente, y que el reborde da la idea de la fuerza que tenía en los movimientos de propulsión. Puede ser de propulsión y también de tensión. Movimientos de repente que tenían que detenerse o desplazarse, cambios de dirección en el agua. Las aletas podálicas están, o caudales, están adaptadas para esta función, tanto en la superficie articular como la superficie dorsal y la superficie ventral, la superficie posterior. Esto es para tener mucho más fuerza en el desplazamiento del agua. Entonces, las aletas no son pequeñas, miden 30-31 centímetros. Una, la más completa, la pudimos medir, la otra está parcialmente comida por los perritos, las mascotas de la casa donde estuvo esta osamenta colgada de la barda. Pues sí, tratándose de hueso, pues llegaron los perritos y mordisquearon una de las aletas, y por eso es que se puede medir una. Y la otra guarda completamente la misma distribución, la misma simetría. Quiere decir que utilizaba la fuerza de una extremidad y la otra era totalmente igual. Entonces, vámonos ahora hacia arriba. Ya nos fuimos hacia la parte caudal, la parte podálica. Ahora vamos hacia arriba. Vamos a analizar las vértebras lumbares. En el video se muestra exactamente cómo la última vértebra lumbar encaja exactamente en las superficies articulares de la pelvis. Otra cosa que llama la atención y que es contundente, que el disco de crecimiento de la vértebra y de la pelvis del sacro son totalmente fidedignas, corresponden exactamente. Disco de crecimiento presente, un ser vivo acuático, pero no totalmente desarrollado. Quiere decir que a pesar de que tenía unos 2,30 de estatura, iba a seguir creciendo. Y pues para que alguien nos diga que pues es mentira, aquí está el disco de crecimiento. Definitivamente el disco de crecimiento es una de las pruebas contundentes que sí hay correspondencia fisiológica o anatomopatológica de los huesos. Otra cosa que llama la atención de las vértebras es la prominencia de las espinas, de las apófisis espinosas, lo que comúnmente en el hombre o en los animales se llama espinazo. Esas partes prominentes de la columna vertebral son las apófisis espinosas, y este ser, todas las vértebras tienen una gran consistencia ósea. ¿Qué quiere decir? Que de toda la columna estaba sometida a tensiones muy fuertes, y en la superficie articular, lo que sería el disco intervertebral en los mamíferos, tiene una elevación, una protuberancia en la faceta superior. Esto quiere decir
que estaba adaptada la columna, este hueso estaba adaptado para cambios bruscos, rápidos dentro del medio acuático. Sí, totalmente asombroso. Entonces nos vamos un poquito más hacia arriba. Las vértebras lumbares son muy fuertes, muy resistentes, lo mismo que una res o que un caballo. Nos vamos hacia arriba y pues no sabemos exactamente cuántas vértebras tenía. Si hacemos el recuento de que las vértebras cervicales en los mamíferos son 7 y son 12 vértebras dorsales en la especie humana y son 5 o 6 vértebras lumbares, pues son 7, 19, 25 o 26 vértebras. Entonces, este ser, nada más tenemos de esa especie, tenemos como 6 o 8 vértebras. Y entonces, muy posiblemente este ser, esta osamenta completa, llegaba a los 3 metros. No tiene cráneo. El cráneo ese, pues definitivamente nos cansamos de buscarlo, no. En la fotografía que presentan de los cráneos diferentes encontrados dentro del Cerro del Toro, está una calavera, un cráneo que puede corresponder con lo que es Atlatin. ¿Por qué decimos esto? Porque la cabeza en su parte anterior tiene 2 mamelones acústicos, los mismos que se ven en los cetáceos, como son las orcas, los delfines, ballenas, cachalotes. En esta forma es como si fuera un radar integrado al ser. Esto los ayuda en su vida acuática y en las noches o en la oscuridad, ya que se pueden guiar por el ultrasonido o el infrasonido. Al emitir chasquidos, los chasquidos rebotan y son captados en los mamelones, como lo hacen los delfines y las ballenas. Pues sí, muy bonita la descripción, pero pues todo es teórico. Esperemos que el antropólogo físico que está analizando este esqueleto nos pueda dar después una entrevista para ver en Aguascalientes, una entrevista para ver qué ha pasado con el análisis de los videos. Le enviamos los videos, creemos que son demostrativos en un 70%, no en un 100%, pero sí las características de cada hueso las mostramos, los principales. Y con las vértebras vienen las costillas. Estas costillas eran muy robustas, eran amplias y quedan pocos fragmentos porque el haberlo expuesto a la intemperie durante 9 meses, pues sí dañó terriblemente la parte ósea de las costillas. Pero lo que nos llegó sí corresponde igual. Una capacidad pulmonar muy amplia, pero también muy elásticas para que pudieran ser comprimidas las costillas en las inmersiones profundas. Hablo de más de 50 metros. El cachalote es el ser que puede sumergirse más profundo, inclusive dicen que hasta 1,5 kilómetros en cada inmersión. Pueden tardar 30 a 35 minutos en cada sumersión, y esto lo pueden lograr gracias a la capacidad, a la adaptación que tienen los pulmones y las costillas. Entonces creemos que las costillas del cachalote tienen mucha similitud con las costillas de este ser de Atlatzin. Y vamos a ver, tenemos que hablar con la verdad, vamos a ver la última, lo que creemos que es la primera vértebra lumbar, de abajo hacia arriba, la última. Esta vértebra son 3 y las 3 vértebras son de igual característica, pero son de edades diferentes. ¿Qué quiere decir? Que son 3, estas vértebras al tener 3 indica que hay por lo menos 3 esqueletos de la misma especie. Lo mismo que las vértebras dorsales. Vamos a hablar de las vértebras dorsales, se me pasó. Las vértebras dorsales tienen una prominencia
muy parecida a lo que tienen las orcas, los delfines, para su rápida dirección, tanto el cambio de dirección como en las inmersiones y los cambios bruscos de la dirección. Estas vértebras tienen una prolongación, una apófisis espinosa bastante larga de 21 centímetros y concuerda con las vértebras de los animales, de otros animales acuáticos. Por eso es que decimos así categóricamente en un 80% que este esqueleto está conformado, está diseñado fisiológicamente para su vida en el mar. Regresamos en un momento, vamos a seguir platicando de Atlatzin. Continuamos con este programa acerca de la posible fisiología de Atlatzin. Recordemos que los huesos nos dicen mucho de la fisiología del lugar de origen, la nutrición, de qué tipo de alimentación tenía y la especie, la edad. Entonces, este ser en las vértebras dorsales nos dice que también tenía una aleta, como las orcas, como los cetáceos, y pues esto lo utilizan para los cambios bruscos de dirección en el mar. Las costillas, ya hablamos que las costillas son adaptadas para comprimirse y expandirse. Ahora sí, vamos a hablar de la primera vértebra cervical. Tenemos 3 vértebras de la misma situación, en la misma forma, pero de edades diferentes. ¿Cómo podemos decir que edades diferentes? Porque es el mismo tipo de vértebra, la misma forma, pero al ir avanzando la edad en los seres, los huesos van cambiando su forma, van cambiando su consistencia, van cambiando las trabéculas, lo que en las personas es la osteoporosis. No estamos hablando de que sea osteoporosis, pero sí que definitivamente se ven 2 vértebras con los cambios propios de la edad. Quiere decir que Atlatzin era un adolescente, pero hay otras vértebras donde se infiere que ya tenían una edad mucho más avanzada. ¿Por qué? Porque se ven huesos no muy consistentes, no muy fuertes, que no resistieron bien el paso del tiempo, que la parte cortical, la superficie del hueso, la parte lisa, se fue y queda la parte esponjosa, pero definitivamente es las 3 vértebras son iguales. Entonces tenemos que hablar con la verdad. Se envió un fragmento de una de estas vértebras a analizar y lo reportan como ADN de vaca. Posiblemente sí, posiblemente no, hay que hacer más estudios. Esto lo comentamos con toda la conciencia tranquila porque no queremos hacer ningún teatro y que después nos digan esto es falso a lo que dijeron. No nos llegó el dictamen científico, pero sí nos dijeron que el ADN correspondía a un vacuno y que no era muy antiguo, tendría cuando mucho 200 años, entre 150 y 200 años de antigüedad. Entonces, pues sí, esto aumenta el misterio. No quiere decir que nos demos por vencidos, no quiere decir
que pues ya aventemos la toalla y aceptemos que es los huesos de un vacuno o de un equino. Entonces vamos ahora a las extremidades. No tenemos lo que serían las paletas, el omóplato. No tenemos la articulación del hombro, pero sí tenemos lo que consideramos que es el húmero y después lo que sería el antebrazo y las aletas. Tenemos una sola aleta, así llegó el hueso, el esqueleto, una sola aleta ósea, igual una sola pieza, y está totalmente diseñada para la vida acuática. No tiene dedos, esto fue lo que nos dijo Oleg Elastrinov y Andrei Zhukov. Los reptiles o los cetáceos tienen dedos en sus aletas. Este ser no tiene ningún dedo. Es una pieza ósea la que corresponde a lo que sería la mano en otras especies, en la humana. No hay ningún dedo, pero sí está esta estructura ósea. Tenemos el video donde se muestran las características en tercera dimensión, una visualización global de las partes óseas de este ser. Van a ser subidas en internet para que queden ahí, y pues que si alguien tiene una idea de a qué especie corresponde, a qué ser o en qué medio se desenvolvía este ser, pues que nos lo diga, porque sí, entre más participemos, entre más opinemos, pero con bases fundamentadas. Ahorita lo que estoy diciendo es en lo que se aprecia en las características óseas. Entonces, si algún experto nos dice que por este ser puede corresponder a tal o cual especie por esto y estas razones, lo vamos a analizar, lo vamos a aceptar. Lo mismo que Andrei Zhukov, no sabemos a qué especie corresponde esta estructura, esta osamenta. Lo que sería la aleta de las manos es un misterio, totalmente un misterio, porque no se han encontrado aletas de este tipo. Entonces, igual el hueso del húmero es muy fuerte, pero aquí llama la atención este tipo de huesos. Ya lo hemos visto en otras partes, sobre todo en Michoacán, cuando nos presentan allá en Michoacán piezas de este tipo, huesos de este tipo, igual así de fuertes, de consistentes, pero les han incrustado una pieza de cristal mineral para denotar la autoridad, la posición social de quien lo portaba, y en la parte ósea totalmente pegada, adherida a este digamos, sería como una insignia, como punta de lanza, pero grande, sí, fácilmente de 22-23 centímetros, y pegada, incrustada, adherida al cristal mineral. ¿Cómo harían para un pegamento que se adhiera al cristal mineral y al hueso también, a la parte biológica? Todo un misterio. Y el hueso no es como el humano, que tiene una corredera articular, sino que se ven 3 correderas articulares, quiere decir 3 como canales para que gire el hueso. Esto definitivamente concuerda con las vértebras. Este ser tenía que hacer giros rápidos, entonces si fuera un brazo como el humano, fácilmente se luxaría o no sería útil en los cambios bruscos de dirección. Y lo que sería el antebrazo, igual, pues es un misterio. No es muy fuerte el hueso, no se articula con la aleta de la mano. Entonces, pues esa parte sí sería interesantísimo, encontrar la unión entre las aletas y los huesos largos de las extremidades. Todo un misterio para la ciencia Atlatzin. Yo no he encontrado algún esqueleto que sea parecido a esto. El biólogo marino
José de la Cruz en Tabasco igual no sabe qué animal pudiera ser. Él fue el primero que nos dijo que posiblemente era el omóplato de un caballo. Ya lo comparamos con de un caballo y de una res y no es así. Que es parecido, sí, pero no es. Ahora, la pelvis, ¿de dónde salió la pelvis? Un caballo no tiene la pelvis así. Entonces, lo que nos daría mucho la orientación por el tipo de alimentación, por el tipo de alimentos que consumían, por la fisiología de este ser, por si era o no era marino, se encontraría la explicación o la respuesta a todo esto en el cráneo. El análisis de la cavidad oral, la boca y los dientes, eso es muy contundente, muy importante, ya que los diferentes animales, dependiendo de su alimentación, si son con vegetales, con ramas o si es carnívoro, los dientes de los mamuts son muy diferentes a los dientes de un lobo. Ahí me refiero, la parte la parte molar y la premolar son muy diferentes porque están adaptados a masticar un tipo de alimentación. Entonces, qué malo que el cráneo de Atlatzin no lo tengamos, pero pues ni modo. Así llegó. Y la aleta de la mano, vean ustedes que la aleta de la mano es muy grande, es un hueso muy consistente, muy resistente, fuerte, robusto. Quiere decir que estaba sometido a mucha tensión dentro del agua. Definitivamente lo mismo que las aletas, tiene su parte dorsal que es plana y la parte ventral tiene una adaptación para mayor desplazamientos dentro del agua. Y pues vean ustedes que el grosor es bastante considerable. No sabemos explicar a ciencia cierta, pero sí, la forma de esta aleta de las manos con las aletas podálicas, las aletas caudales, sí, definitivamente hay una correlación fisiológica. Eran para el desplazamiento en el agua y los cambios bruscos de dirección. La superficie articular es redonda, como si fuera a contener un balín. Balín, pero sería muy grande. No tenemos esa parte que lo que sería la muñeca o el tobillo, pero sí tenemos los huesos de las extremidades, de 3 extremidades, gracias a Dios. Aquí están estas aletas. Y pues las vértebras, se me olvidó comentar que las vértebras en toda la columna tienen una protuberancia, las aletas, perdón, las apófisis transversas, que son muy fuertes, muy duras, muy consistentes, lo cual quiere decir que en estas aletas transversales, perdón, apófisis transversales, se insertaban músculos sumamente fuertes. Todo esto nos hace pensar que Atlatzin es un ser acuático y pues no podemos explicar más, no podemos decir más, ya que esto es un análisis comparativo con otros seres acuáticos y pues no creo que haya alguien en el mundo que pueda dar una correlación estricta, exacta, verídica de todo este esqueleto. Pues estos minutos más, ya no vamos a hablar de Atlatzin, vamos a hablar de, ven ustedes que tengo cara como si hubiera sido de parranda. Definitivamente no. No es que haga vida monástica, pero las parrandas o el embrutecerse, el emborracharse no es para mí. La cara que traigo es porque acabo de llegar de un viaje agotador y estresante a la ciudad de Valladolid, Yucatán, en el centro de la península, a la media distancia en el centro entre Cancún y Mérida, porque una magistrada
Mirza Estela B. Herrera quiere quedarse, pues sí, tiene derecho a un jacalito, a tener un lote de tierra para construir un jacalito. Esta señora y su familia, la familia B. Herrera, quieren adueñarse de casi 300 hectáreas de terreno conurbado allá en Valladolid, Yucatán. Entonces, definitivamente no es mi conducta dejar que me arrebaten lo mío. Si tenemos absolutamente desde la compra, desde los antecedentes de la compra, los recibos que hice durante 4 años, para ir adquiriendo este terreno, pues no, yo no me voy a dejar. Entonces, la mayor información la podemos ver en el sitio web César Felipe Leiva, La Voz del Obrero, y pues lo que tenemos de esta magistrada y de su familia es totalmente nefasto, es contrario al Estado de Derecho. Los abogados están para la procuración procuración e impartición de la justicia, y los abogados, así como los médicos de primer nivel, están para defender o para mostrar la verdad a la sociedad, al personal inquisidor fiscal de los juicios, para llegar a conocer una verdad. Entonces, si tenemos 11 años con nuestro pleito, ¿qué quiere decir? Que una magistrada de su esposo juez, toda la descendencia de esta familia, de estos tres familias de licenciados, pues no han podido quitarnos lo nuestro. ¿Por qué? Porque tenemos todos los documentos en regla como debe de ser. Cédula catastral, las escrituras, cédula notarial, yo tengo cédula notarial también, y pago mis impuestos, pago el predial por esa propiedad desde el año 2005. Efectivamente, hace 13 años logré completar, pero esta propiedad nos la propusieron hace 18, 19 años. 19 años. Y hace 18 años empecé a comprar. Entonces no es un noticiero este programa, pero pues sí, también tenemos que comentar la triste situación de 2 médicos en Oaxaca que fueron indebidamente indiciados y presentados como acusados, ya puesto aquí el delito, homicidio culposo, que este juez no sabe ni remotamente lo que es la medicina, perdón, que los efectos terapéuticos pueden dar efectos secundarios, inclusive efectos mortales en una persona sin haber tenido antes ningún antecedente de alergia o de algún choque anafiláctico. Pues así pasó. Este niño, debido a la anestesia, falleció en un quirófano en un hospital general en Oaxaca, y el juez indebidamente le dio las llaves del auto de formal prisión a 2 médicos, al anestesiólogo y al traumatólogo. Estamos totalmente protestando desde este nivel. Claro, sabemos que es poco el impacto que puede tener, pero estamos con nuestros compañeros médicos indiciados en forma indebida. No es homicidio culposo porque no conocían al paciente, no sabían de él, se les interrogó a los padres para llevarlo al quirófano. Entonces se hizo lo necesario, pero hubo una reacción adversa a la anestesia administrada y esto condujo a la muerte al menor. No es culpa del médico si tal o cual persona reacciona diferente a los medicamentos establecidos. Entonces, estos medicamentos establecidos están bien catalogados, bien estudiados y con muchos años de uso clínico. Que un niño presentó una reacción adversa y falleció, esos son los riesgos de
cualquier cirugía o de cualquier procedimiento. Recordemos que han llegado personas con fracturas en pies o en manos, o por una sutura o alguna herida se les pone anestesia local, la lidocaína, y pueden presentar un shock anafiláctico. Se les ha preguntado si han tenido este tipo de reacciones y nunca. Entonces, no es imputable al médico si presenta un paciente una reacción adversa a la reacción, o los efectos son de tal magnitud, los efectos adversos, los efectos negativos son de tal magnitud que pueden causar la muerte del paciente. Eso no es imputable al médico. Y el juez que dictó el auto de formal prisión, pues, ¿qué no piensa en su familia, que también van a necesitar un médico? Y los médicos con esa familia, ¿cómo vamos a estar? ¿Cómo vamos a atender? Ya no, de entrada ya no hay la buena relación médico-paciente. Entonces, este juez tiene tiempo de sobra para echar atrás su auto de formal prisión. No es, definitivamente, no es homicidio culposo. En ninguna forma se puede catalogar legalmente homicidio culposo. Homicidio culposo significa que una persona, teniendo una relación negativa, una interacción negativa con otra persona, maquina, idea la forma de cómo dañarlo, tal vez herirlo, tal vez traumatizarlo, o tal vez causarle presión, estrés, o inclusive la muerte. Entonces esta persona está ideando cómo llegar a causarle la muerte a una, háblese de los secuestradores. Entonces estos médicos, pues definitivamente no es ni mala práctica ni homicidio culposo, menos. Estamos en contra de esta determinación jurídica y esperemos que pronto se resuelva la situación para estos dos médicos, que el estigma que les lanzó este juez va a ser muy difícil que se lo puedan quitar. Pero estamos con los compañeros médicos, nos unimos a la protesta que se realizó este domingo en muchas ciudades, en muchas capitales de nuestro país. Entonces, con esta información nos retiramos, les damos las gracias porque cumplimos ya 4 años de transmisión ininterrumpida, y tenemos aquí en controles a nuestro amigo y colaborador, el director del programa, director técnico, el licenciado Ángel Villalobos, quien agradecemos infinitamente su disposición, su capacidad para que todo este material sea analizado, sea examinado por ustedes, llegue al público. Gracias, buenas noches, y 4º año consecutivo el programa Aztlán Paraíso Perdido. Buenas noches, que descansen.